empezamos. Está un poco lento. Vamos a partir de esta unidad, pero que termine de subir. Vamos a cerrar de la otra materia a ver si se hace menos lenta. Ya. Voy a partir de esta unidad que expliqué en la anterior clase para que podamos ver de qué estamos hablando en la unidad número 6. ¿Listo? Acordémonos que en la anterior clase hablamos de cómo medir la actividad económica, ¿verdad? Es como decir, ¿cómo me doy cuenta si alguien está enfermo por las dolencias que tiene? Entonces, si ustedes, por ejemplo, son médicos, ¿qué van a hacer si su paciente le dice, mire doctor, me duele esto, lo otro? ¿Qué van a hacer ustedes como médicos? Lo que hacen los médicos, ¿no? Van a agarrar, van a mirar con esas cositas que ponen a la oreja y escuchan adentro, ¿no? Cómo están los pulmones. Le van a pedir exámenes clínicos para saber, ¿no? Realmente qué es lo que pasa. Entonces, todo eso son herramientas para poder conocer el estado en el que se encuentra la persona, ¿no? En este caso, cuando hablamos de un país, también podemos conocer cómo se encuentra ese país. Y eso lo hacemos a través de unas herramientas, que obviamente no es el aparatito con el cual se pone en la oreja al médico, ni tampoco son los análisis clínicos, ¿no? En este caso, para un país se llaman indicadores macroeconómicos. Eso lo vimos en la anterior clase. Entonces, estos indicadores macroeconómicos que ven de color verde, les dije de que eran aquellos que partían de lo que se llama la contabilidad nacional, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos indicadores, la anterior clase les dije que tenemos por un lado el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que no es más que el resultado de todos los ingresos que tiene el país concernientes a lo que la población consume. O sea, estamos hablando de qué? De una C que les hice escribir, ¿no ves? PIB igual a C, más todos los ingresos que recibe el país por concepto de las inversiones que se realizan en el país. Eso les hice poner la letra I de inversión, ¿verdad? Más todo lo que concierne al gasto público. Eso les hice poner la letra, la G y la P, ¿verdad? Más, entre paréntesis, les hice anotar todos aquellos ingresos que obtiene el país por concepto del relacionamiento que tiene el país hacia afuera a través de las exportaciones y de las importaciones, que les hice poner X de exportación menos IM de importación. ¿Ok? Entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, ese es un indicador, mis queridos jóvenes. Ese es un indicador macroeconómico. ¿Cómo se llama ese indicador macroeconómico? Se llama PIB, Producto Interno Bruto. Y del PIB podemos conocer y deducir el Producto Interno Neto. ¿Listo? Que no es más que a ese Producto Interno Bruto le sumo
todas las actividades económicas desarrolladas por los bolivianos afuera del país y le resto todas aquellas actividades económicas, es decir, los ingresos que se obtienen por concepto de las actividades que realizan los extranjeros acá en Bolivia. Entonces, a eso les dije que se llama saldo neto de factores, ¿verdad? Entonces, así obtenemos el Producto Interno Neto. Ahora, a ese Producto Interno Neto le restamos toda la depreciación del aparato productivo y entonces vamos a obtener el ingreso nacional. En esa lección trabajamos esas categorías económicas, esos indicadores que nos dicen cómo está el país, porque si el país tiene en ese su resultado un número negativo, ahí hablamos de déficit, ¿verdad? Es decir, que el gobernante le faltó dinero para realizar sus funciones. Y entonces, para cubrir ese déficit, el gobernante, ¿qué hace? El gobernante lo que hace normalmente es agarrar y recurrir a la deuda externa. En estos momentos, nuestro país súper recontra, súper endeudado está por esas acciones que está realizando el gobierno para cubrir ese déficit. Y ahorita estamos, podríamos decir, prácticamente bloqueados. ¿Por qué? Porque nuestro índice riesgo país, que es otro tipo de indicador económico de cómo está nuestro país, está elevadísimo, ¿no? Fíjense ahí en un recuadro de color lila, ¿no? Es otra forma de conocer cómo está el país, cómo están las actividades económicas. Entonces es súper importante, ¿no? Esa información. También otro indicador económico es el desempleo, por ejemplo, ¿no? El que está en el recuadrito anaranjado. El analfabetismo. ¿Qué me muestra el analfabetismo? ¿Cuántas personas en el país no saben leer ni escribir? Y que deberían saber y escribir, ¿no? El desempleo, la cantidad de personas que deberían estar trabajando y que no tienen trabajo, están desempleados. La mortandad materno-infantil es otro indicador que nos dice cómo está un país. Ese indicador que nos muestra qué cantidad de mamás en estado de gestación se mueren al dar a luz y los infantes, ¿no? También que se mueren antes de alcanzar los 5 años de edad. El otro indicador, la mortandad por COVID, que nos indica qué cantidad de personas han fallecido del total de la población con relación a esa enfermedad, ¿no? Y el bienestar económico, que es sobre este indicador del bienestar que trata su unidad número 6. ¿Listo? De ese indicador vamos a hablar en la unidad número 6 del bienestar económico, el que está en el color rosado, en el recuadro rosado. ¿Eso por qué? Porque ese indicador, les decía en la anterior clase que algunos autores lo obtienen de forma fácil. ¿Cómo? Dividiendo el total del PIB entre la cantidad de la población. ¿Eso qué resultado me da? Me da un resultado del ingreso promedio que tienen las personas dentro de un país. Y si ese ingreso promedio que tienen las personas es una suma considerable, pues hay bienestar. Y si está por debajo del monto que necesitan las personas para poder sostenerse y solventar sus necesidades, pues entonces ese dato me dice muy poco, ¿no? Me dice más bien que hay problemas. Sin embargo, como se divide entre el total de la población y hay dentro de esa cantidad de personas, hay muchos que no trabajan, hay otros que tienen ganancias por encima de los 2, 3 veces más que el sueldo del presidente, mientras que otros por debajo del mínimo nacional inclusive. Es bien dispar, ¿no? Hay picos
bien, bien dispersos. Entonces, ¿qué hace que el riesgo de error en la información sea bien elevado? Por lo tanto, yo particularmente como economista de profesión en ejercicio, no comparto con ese dato que muchos colegas economistas mencionan sobre bienestar económico solamente como un dato resuelto de la división del ingreso, del PIB, de la renta, dividido entre el total de la población. Se debe de eso cuadrar esa información para saber si eso es real con el, el índice del desempleo, con el índice de la mortandad materno-infantil, con el riesgo país, ¿listo? Con el analfabetismo. Cuando cruzo esas variables y esas variables están bien, entonces recién le doy valor al dato de del PIB per cápita, que se llama así cuando yo divido el PIB entre el total de la población. ¿Ok? Entonces, eso he vuelto a esta lección hacia grandes rasgos para ubicarles dónde y de qué vamos a hablar en la unidad número 6. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de este indicador del bienestar. ¿Listo? Ahora nos vamos a la unidad C, que es la que nos toca ver. Bien, mis queridos jóvenes, entonces, en esta unidad número 6 les habla de la economía del sector público y la economía monetaria. ¿Por qué les habla de eso? Porque, y de repente en su lección, pareciera que está hablando de otra cosa, ¿no? Cuando les habla del bienestar. Lo que pasa es que el bienestar es como una meta, ¿listo? A la cual confluyen y se dirige tanto el gobernante atendiendo a la población a través del sector público, como eh, por el otro lado está la autoridad monetaria, como es el Banco Central de Bolivia. Por ambos lados se maneja lo que es la política económica. La política económica que actúa en la economía a través de su política fiscal y de su política monetaria. ¿Listo? Que la política fiscal le compete al gobierno, o sea, este sector, y la política monetaria al Banco Central, como es parte de la economía monetaria. Entonces, por eso es que, como es una meta el bienestar, y hay bienestar cuando el gobernante se preocupa de que la población tenga todo lo que necesita, todos los recursos, todos los servicios que necesita salud, necesita educación, necesita seguridad, necesita trabajo, ¿no? Si la población tiene trabajo, tiene salud, tiene educación, tiene seguridad, pues hay bienestar, ¿verdad? La población está tranquila, ¿no? Te está satisfaciendo sus necesidades. Entonces, ese concepto, voy a entrar un ratito a la clase porque creo que alguien estaba esperando. Aquí está. Ya. Entonces les decía de que ese concepto
que acabamos de revisarlo desde la unidad 5, es importante y por eso es que se lo expresa y se lo estudia de mejor manera en esta unidad, porque es una meta, ¿no? A la cual llega el gobernante con su política económica. ¿Listo? Y por eso en su lección les hace una diferenciación entre dos conceptos, el concepto de bien público y el concepto de lo que son los bienes comunes. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un bien público, que es este cajoncito del cual estoy hablando, el que está de color medio verde, medio celeste, cuando hablamos de los bienes públicos, estos son aquellos de uso de todas las personas. ¿Listo? De todas las personas, o sea, sin distinción de color, raza, credo, nada. No todos. Tenga plata, no tenga plata, todos. A un colegio fiscal pueden ingresar todo el mundo, sin ningún tipo de restricciones. ¿Listo? Entonces, esos son los bienes públicos, aquellos que son de uso sin discriminación de todo mundo. Mientras que los recursos que son comunes, estos se diferencian de alguna manera de los públicos. ¿Por qué? Porque son comunes, o sea, no es de una sola persona, es de varias personas, pero solamente de las personas involucradas en la propiedad de ese bien. Como por ejemplo, ahí entran algunas, por ejemplo, algunas asociaciones, este, o algunos sectores tienen sedes o tienen algunos lugares, algunos espacios que son de todos, porque entre todos se han acotado y han conseguido, ¿no? Ese bien. Entonces, ese bien que es de todos, porque todos han participado, porque todos pagan, eso es un bien común de esas personas. Un claro ejemplo de esto también es en los condominios, por ejemplo, las áreas de piscina, clubhouse, parques y jardines, todas esas cosas son comunes. Hay espacios que son privados porque son solamente de cada uno, mientras que hay otros espacios que todos los del condominio, los propietarios, lo usan. Eso, por ejemplo, son comunes. El otro barrio de enfrente no puede venir y decir, con permiso, este es común, lo voy a usar porque soy del mismo barrio. No puede porque no es parte del condominio, ¿no? Eso es común, pero es para los que son propietarios en común de algo. Entonces ahí está la diferencia, ¿listo? Entre los bienes públicos, eso sí, cualquiera puede ir, los bienes públicos, mientras que los que son comunes, solamente los que participan, ¿no? Dentro de esa propiedad común. Ahora, el gobernante usa sus instituciones públicas, que son estos bienes públicos, para poder llegar a las personas con todo lo que necesitan, ¿no? Para poder darles salud, educación, todo lo que se necesita. Eso es a través de sus instituciones públicas, del Estado. Aquellas situaciones que no son solventadas por el Estado, normalmente son aquellas que ya son fruto de la organización de la gente y eso viene ya a ser como un bien o un recurso común. Que eso la gente, hacerlo una sola persona le significa mucho gasto, mucha inversión y de repente para esa persona solita es demasiado. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan, ¿no? Entre todos. Y es más fácil a través de su representación que tiene en de repente la junta vecinal o si es en un rubro específico, la asociación, ¿listo? O el grupo gremial,
de tal manera que hace más fácil obtener algo que les va a beneficiar a todos los que están ahí formando parte. Esa también es otra forma a través del cual la gente trata de llegar a esto, al color naranja, al bienestar. ¿Ok? Entonces, de esto trata su lección, de que para lograr este bienestar, se necesitan instituciones públicas y hay también formas de manera común a través de la cual se organiza la población. Entonces el gobernante en color azul que está aquí abajito atiende las necesidades de la familia, atiende las necesidades de las empresas y se relaciona también con el extranjero que está de color rojo, sector externo, dice. Entonces, pero todo eso es posible solo a través de un medio el cual es necesario para las transacciones económicas. Ese medio se llama dinero, que está en el color verdecito, en la parte de arriba. El dinero es un medio importante y cumple una función muy importante dentro de lo que es el mercado. ¿Por qué? Porque a través del dinero es que yo intercambio los bienes y los servicios, ¿no? Acá la familia reciben los bienes y servicios que necesitan y las familias que hacen compran, pagan, ¿no? Por esos servicios, por esos bienes que necesitan. Entonces, el dinero es importante en las transacciones, en el flujo de la economía. El gobernante igual es a través de dinero que interactúa en el mercado. Llámese autoridad monetaria, como es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Llámese gobernante, ambos interactúan, unos a través de lo que son las políticas monetarias, como es el Banco Central de Bolivia, para poder manejar este dinero. El Banco Central de Bolivia es quien toma las decisiones de forma directa sobre cuándo acuñar billetes y monedas, si los billetes están en circulación y están dañados, retira de la circulación esos billetes dañados e inyecta de más capital, de más dinero, ¿no? Al mercado para que haya dinero moviéndose acá en este mercado, para que haya dinero ahí moviéndose entre las familias, las empresas, el gobierno, ¿no? Entonces, de eso se ocupa el Banco Central de forma directa. Pero acuérdense cuando les expliqué estos conceptos de macroeconomía, les dije que en macroeconomía se estudian categorías económicas a través de 4 agregados económicos. Un agregado era el mercado de bienes y servicios. El otro agregado era el mercado del trabajo. El otro agregado era el mercado de capitales. Y hay otro agregado que se llama el mercado del dinero, ¿no? Del dinero, de esto que estamos hablando ahorita, ¿listo? El dinero. Entonces, en ese mercado, acuérdense que les decía, es el único mercado donde el Banco Central de Bolivia no entrega platita directamente aquí a la familia, a las empresas. ¿No ve? No se duerma. ¿Listo? Entonces, el Banco Central de Bolivia no entrega dinero directo. ¿Qué necesitaba? ¿Se acuerdan? Necesitaban de la ayuda del sistema financiero, ¿verdad? A través de los bancos, las cooperativas, los fondos, es decir, toda aquella institución financiera bancaria entrega el dinero al mercado a través de lo que se llaman los préstamos de dinero. Y de esa manera también hace la captación de esos dineros a través de lo que viene a denominarse los ahorros, ¿no ve? Entonces,
Esto funciona de esa manera, para que estos dineros sean canalizados aquí al mercado, que es esto que se los he puesto con esas rayitas verdes, ¿listo? Todo esto es el mercado, ¿ok? Donde está el gobernante, donde está la familia, donde están las empresas. A esto se llaman agentes económicos, ¿ok? ¿Cómo se llaman a estos? Agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? La familia es un agente económico. Las empresas es otro agente económico. El gobierno es otro agente económico. El sector externo es otro agente económico. ¿Ok? Entonces, la economía del bienestar es un tema importantísimo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la política económica que asuma el gobernante va a traer consigo una X cantidad de acciones que son fruto de las decisiones que se toman para que se ejecute la política económica, ¿ok? Ya sea haciendo uso de lo que es una política expansiva, una política restrictiva, ya sea que use la política fiscal o ya sea que use la política monetaria, ¿ok? Esto va a acarrear como consecuencia situaciones a favor, es decir, positivas, o situaciones negativas. Es decir, en su lección ustedes lo tienen como externalidades. ¿Ok? Las externalidades entonces no son más que consecuencias es como decir consecuencias, ¿listo? ¿De qué? De los actos que realizan. ¿Quiénes? Los que conducen el sistema económico, los que conducen todo lo que es el aparato, ¿no? De que mueve la economía. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante, porque dependiendo de ello, entonces vamos a conducir y a guiar la economía hacia una situación donde las personas, las empresas, esto que les mostré, las familias, las empresas, el sector externo, es decir, los agentes económicos, tengan los medios que se necesitan, los bienes y servicios que necesitan para estar bien. ¿Listo? Que es de la economía del bienestar. Esas soluciones que se dan tienen que traer consecuencias positivas para la vida de todos. Y eso se da obviamente a través de el manejo tanto de la masa monetaria dentro de la economía como del interés, que es solo es responsabilidad de la oferta monetaria, como les expliqué hace rato, a través del Banco Central de Bolivia, o ya sea que se maneje el tema de lo que es las partes impositivas, ¿ok? Y el tema del gasto, que eso es a través de las acciones que realiza el gobernante a través de la política fiscal. Eso va a hacer de que el Estado intervenga, regule, fiscalice, controle, ¿no? eh, de manera que se asignen y se entreguen los recursos de manera más equitativa, tratando de que todos sean beneficiados. ¿Para qué? Para que se dé fruto de esa decisión una externalidad positiva. Cuando esa consecuencia de una decisión, es decir, esa externalidad, eh, no hace bien a la gente, estamos hablando de una externalidad negativa. Entonces ya sabemos que bienes públicos no es lo mismo que bienes comunes, ¿no ve? Y dentro de los bienes en economía tenemos esa clasificación por exclusividad de los bienes en cuanto, como les explicaba hace un rato, los bienes privados, los bienes públicos, los bienes comunes, que
tienen que ver con aspectos que excluye en unos a otros, mientras que en lo público, por ejemplo, no excluye, ¿no? Es más bien inclusivo de todos, sin discriminación. Eh, del dinero también ya les hablé al explicarles en el cuadro sinóptico, ¿no? De las funciones que tiene el dinero como intercambio de los bienes y servicios, sirve para poder calcular el precio de los bienes, o sea, como una unidad de cuenta, una unidad contable, ¿listo? Y en otras palabras, no, el dinero no es solo el- la moneda que ustedes conocen o el billete, sino también hay otras maneras de expresión del dinero, como ser, por ejemplo, el dinero fiduciario, que es la base legal, el referente, el apoyo, podríamos decir, que tiene un país con relación a el dólar, ya como dinero de referencia. Entonces, a eso se lo llama en su lección, lo tienen como dinero fiduciario y que ustedes lo pueden ampliar esto ahorita, un tema de moda con relación a lo que es la inflación, las restricciones del dólar, los problemas que han habido, de la escasez del dólar y todo ello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué está ocurriendo? Hay políticas que tienden no a expandir la economía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se hubiera asumido una política expansiva, entonces eso habría dado como consecuencia el que la curva de la demanda se desplace a la derecha, es decir, de forma positiva y por consiguiente aumente la cantidad de bienes y servicios, es decir, la producción dentro de la economía y por lo tanto eso este, tenga como consecuencia incrementar las tasas de interés, lo cual no ha habido, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Entonces, al revés, vamos para atrás. ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación eh, que no se la está pudiendo manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno tiende dentro de sus funciones que cumple, a darle prioridad a otras actividades, ¿no? Dentro del país, que eh, hace de que la, eh, las acciones vayan orientadas a simplemente los beneficios personales o partidarios o políticos, ¿no? Bien, el dinero, entonces, tiene también otra forma, por ejemplo, ahorita no se maneja mucho lo que son letras de cambio, el pagaré, por ejemplo, antes se usaba bastante, hoy en día no, pero sí ahora cada vez más se va acentuando el tema que gira en torno al dinero virtual, ¿no? Como Bitcoin y todos ellos que son, en nuestro país no está normado, es ilegal, pero en otros países sí ya es legal. Las transferencias a través de los medios electrónicos ahí y hacen que también lo consideremos el dinero electrónico como una manera a través del cual el dinero se va moviendo, ¿no? Dentro de la economía. Y el último punto del cual habla su lección es el concerniente al mercado del dinero, del cual ya les estuve hablando desde el inicio de la explicación, el cual está como responsable el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia, que tiene su responsabilidad ceñida
en cuanto a la determinación y a la ejecución de la política monetaria, precisamente porque es el responsable de que se ejecute la política económica, de que se autorice la cantidad X de dinero que necesita el mercado y además de administrar las reservas que se tienen en el país. Y por otro lado, les decía de que esto no se ejecuta de forma directa al Banco Central hacia la población, sino se ejecuta a través del sistema financiero bancario, para que a través de los instrumentos de organización de la actividad financiera puedan movilizar y canalizar los ahorros, ¿no? Y de esa manera ver su colocación a través de préstamos de dinero. Bien, entonces eso es esta lección. De esta lección, mis queridos jóvenes, ustedes solo van a trabajar en realidad este cajoncito de color naranjita, nada más. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a esto, en esta lección. Entonces, en función de la actividad que ustedes estén desarrollando, pues hablarán de si, por decir, hay alguien que está atendiendo a los cañeros en la sala. No. Actividad de arroz, tampoco. En mi Ah, caso, Lisa, el servicio de belleza y peluquería. en su caso, usted tiene que indicar en esta lección para hacer su investigación de su aplicación, tiene que decir si ese sector de la economía tiene bienestar o no tienen bienestar económico. Entonces usted, para estudiar el bienestar económico, tiene que ver lo que les he explicado en la lección. Tiene que ver si en ese sector, eh, hablando directamente de los recursos, por ejemplo, participan de los recursos públicos o acuden a los privados en mayor proporción o tienen bienes comunes fruto de su, de su organización para poderse apoyar y ayudarse, ¿no? Entonces, esas respuestas lo va a obtener fruto de su investigación. Y así vamos viendo las categorías de de esta su lección estudiada para poder movilizarse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, Lisa, muchas gracias por explicarme. Ok. Licen, buenas noches. Buenas noches. Licen, respecto en el pescado, ¿tiene verdad bienestar, Licen? Es lo que tiene usted que investigar, querida niña. Si es que los productores pescaderos tienen bienestar, o sea, no es que nos estemos refiriendo a si provocan bienestar lo que venden, sino lo que tenemos que ver es si en ese rubro de la actividad económica hay bienestar, o sea, las personas, las familias. Esto, acá dentro de los pescadores hay empresarios, este cajoncito anaranjado, pero dentro de esos empresarios tienen también sus familias, ¿no ves? Es este otro de color verde con naranja. Entonces, en su relacionamiento con el gobierno, el gobernante muchas veces emite algunos criterios, algunas acciones, algunas decisiones que toma y emite leyes, emite decretos, etcétera, etcétera,
¿Para qué? Para que aquí en el mercado la gente tenga trabajo, para que aquí en el mercado la gente tenga todos los bienes y servicios que necesita, para que la gente eh, tenga lo necesario que necesita, tener dinero. Entonces, ah, eso es fruto, el dinero es fruto de qué? De un trabajo realizado, ¿no? Entonces, tiene que ver en el tema de los pescadores, entonces aquí están metidos los pescadores y aquí también está la familia de los pescadores. Entonces tiene que decirme si al interactuar acá, esas decisiones de gobierno, esos decretos, eso que favorece, es realmente positivo para la vida de estas personas pescaderas. Y entonces su dato de su bienestar va a demostrar eso, ¿no? De que están bien, ¿listo? Y no de que les va mal. A eso más o menos se refiere. Eh, ¿Por qué? Porque esas políticas que se emanan de estos responsables, como ser el Banco Central de Bolivia y el gobernante, son de suma importancia. porque Porque el gobernante no existe si la población no aporta. El gobernante no existe em, si no hubieran los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría plata, ¿no? Para poder cubrir todo ello. Entonces el gobernante tiene que ver de qué manera va a cubrir ese su déficit. Como les estaba mencionando, nuestro país no está nada bien. Nuestra economía está, no diré en las nubes, pero sí está allá en el abismo, ¿no? En lo último de lo negativo, que nos hace pensar en que nosotros ahora tenemos que ser más bien más organizados con nuestros gastos, no desperdiciar los alimentos, porque después nos vamos a lamentar de aquellos alimentos que estamos botando o que estamos dejando podrir, ¿no? Porque la situación económica no se pinta nada bueno. Y eso es una responsabilidad directa del gobierno, del cual parte todo y hacia donde llega también cuando se aplican las medidas, ¿no? Que se tengan que aplicar. Entonces, simplemente tienen que hablar de eso. No interesa si usted no logra hablar de los bienes públicos, bienes comunes, del dinero, del Banco Central y del sistema financiero. ¿Ya? Lo que sí tiene que, al hablar de forma directa, tiene que hablar del bienestar. ¿Hay o no bienestar en ese sector? ¿Cómo es que se da cuenta que hay bienestar? Entonces, obviamente ahí tiene que hablar porque en la zona donde están estos productores, ¿no? Hay tantas instituciones públicas, este, qué sé yo, 20 colegios, 20, este, 20 bibliotecas, ¿no? Y bueno, situaciones que hacen que las personas tengan, ¿no? Los bienes necesarios para poder eh, manejar la situación económica. De esa manera tiene que ir marcando y tomando en cuenta esos datos al momento de, de relacionar, ¿no? Los conceptos con con la realidad. ¿Listo? No sé si tiene alguna otra pregunta. De repente, por ejemplo, usted investiga
acá de repente también le salga información. Por decir, encuentra que de acuerdo a la circular número 20 quebrado 22, no sé, se tiene eh, ya enmarcado alguna norma, alguna reglamentación, algo que le indique que ese bien, ese recurso que tiene, es- no le pertenece a nadie más, ¿no? Entonces, de esa manera es como algunos, por ejemplo, bueno, eso ya haciendo cosas indebidas, ¿no? Este, les estaba diciendo, estos instrumentos eh, deben ser manejados dentro del mercado que corresponde. Cuando hablamos del mercado financiero, puede ser que usted encuentre indicando una noticia, por decir, de acuerdo al decreto número tanto, ahora las entidades de la industria del algodón, no sé, podrán recurrir al sistema financiero para eh, llevar adelante su, eh, sus conexiones de agua, por decir un ejemplo. Entonces, ese mensaje, por ejemplo, esa situación está ya cargado por un lado de algo que necesita el organismo y potenciado por otro lado a, con, aquel, con aquel otro producto que le va a dar mayores beneficios, ¿no? Eso usted tiene que ver, entonces, cómo es que se mueve los, los gastos, cómo es que se mueve el ahorro de sus cuentas en particular, ¿listo? Y de repente de sus cuentas en forma general, pero a ver si a ver si esa situación actual en la que nos encontramos se revierte, ¿no? Y, y bueno, y mejore la situación económica. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No hay más preguntas? ¿O no se escucha? Gracias, le dicen. Sí, se escucha, le dicen. Ya. Escucha, Lisa. De repente en los bancos también, para el tema de lo que es los pescaderos, en los bancos, a ver, tendría que ser en los bancos productivos, tendría que ser alguno, ah, alguna canalización que haya para el beneficio, ¿no? De X o Z tipo de emprendimientos, de proyectos, ¿ok? Entonces, de tal manera que sea más, este, más productivo, más ventajoso eh, al tener acceso con bajísimas tasas de interés, lo cual es un sueño, pero soñar no cuesta nada, ¿no? Más bien son los que no sueñan, ¿no ve? Entonces, aunque pareciera un sueño eso, de repente en algún momento se pueda hacer algo, ¿no? Con relación al instrumento o al medio que se está usando. ¿Listo? ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta?
No está difícil este su tema, porque fíjense que solamente tienen que canalizar todo a este concepto, ¿no? Bienestar. Y al hablar de ese concepto, obviamente van a hablar de todo esto de acá. Todo esto de aquí y todo esto de acá. Muy bien, si no hubiera más preguntas, entonces nos vemos el día viernes. El día viernes tienen que presentar hasta la unidad número 7 sus cuadernos al día, porque el viernes voy a avanzar la última unidad, la unidad número 7. Y de acuerdo al procedimiento que les indiqué al comienzo del semestre, de una unidad X, antes de la unidad hay tarea. ¿Qué es la tarea? El resumen, el vocabulario, el mapa mental. Y después de la explicación de la unidad, también llevan tarea, pero esa tarea ya es para deshidratar. Es decir, para en un rubro en específico que se esté realizando, eh, podemos decir dentro, qué sé yo, si están usando la fruta, por decir, ¿no? La producción, su distribución y dentro de ese proceso de la producción que estemos hablando de, eh, por ejemplo, de eh, acelerar su crecimiento, en el caso de los plantines, eh, a permitir hasta el hecho que frutee, ¿no? De forma eh, bien corta su distancia de vida, ¿no? Del, del bien. Y si es otro tipo de producto más, más general, pues igual tiene que investigar de esa manera para que pueda desarrollar correctamente, ¿no? Su trabajo. No hay más preguntas. Le dicen, disculpen, ¿no tuviera un modelo igual de la unidad 6, más o menos como el motor de la unidad 5? Sí, les voy a pasar de la unidad 6 también y les voy a pasar también de la unidad número 7 para que lo tengan. ¿Alguna otra preguntita? De esa manera creo que les es más fácil, ¿no? Para que no se equivoquen y ya para que su trabajo al ser presentado ya no hayan tantas observaciones de fondo, sino más bien queden las observaciones de forma, ¿no? Que eso ya no afecta al contenido, pero es para que les ayude a que esa información sea más visible, ¿no? Ante el medio que ustedes usen para la publicación. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahora sí entonces. Ya nos vamos, ¿no? Que tengan un descanso reparador. Entonces les estaba diciendo que nos vemos el día viernes. No se olviden de llevar su cuaderno y de completar su tarea. ¿Listo? Bendiciones, mis queridos jóvenes. Hasta el día viernes. Hasta luego, le dicen que se recupere. Ya, gracias. Nos vemos, Lizzie. Buenas noches. Buenas